¡Pamplonesas! ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Inuit Darrak! ¡Buena San Fermín! Sanfermines, una de las fiestas más icónicas de España, inmortalizadas para siempre por Hemingway en su novela The Sun Also Rises. Cada 6 de julio, miles de personas se reúnen en Pamplona para celebrar el chupinazo y el comienzo de la fiesta. Sin embargo, la multitud y el alcohol hacen de ellas el escenario perfecto para que suceda una tragedia, como el asesinato de Nagore Lafag, el 7 de julio de 2008. Para contarnos las claves de este caso, está con nosotros Enrique Conde, redactor de sucesos del medio navarro Diario de Noticias, que siguió el caso desde el principio. No somos un podcast más sobre crímenes, somos víctimas. Nagore Lafag Casasola tenía 20 años. Acababa de terminar el segundo curso de enfermería y se encontraba en Pamplona realizando unas prácticas en la Clínica Universitaria de Navarra. Como tantas otras personas, la joven decidió disfrutar de las fiestas y pasó la noche del 6 al 7 de julio en las calles de Pamplona con su grupo de amigas. Nagore era originaria de la localidad guipuzcoana de Irún. Quienes la conocían la describieron como sociable, simpática, habladora y amigable. Amaba su profesión y era muy querida por sus amigos y familiares. Era una persona decidida y de carácter fuerte, pero no era violenta ni agresiva. En algún momento de la noche, Nagore se separó de sus amigas. Se reunió con ellas entre las 7 y las 8 de la mañana. Estaban con el joven José Diego Illanes. Él no conocía a Nagore, pero las jóvenes enfermeras sí que lo conocían porque él trabajaba como residente de psiquiatría en el mismo hospital. Diego les contó que llevaba 36 horas sin dormir y que había tomado muchas copas en las últimas horas. Las 4 chicas charlaron con José Diego y en algún momento Nagore y este se separaron del grupo y se dirigieron a casa de él, en la calle Sancho Ramírez. Existen grabaciones de ese desplazamiento, en las que se ve a Illanes agarrar a Nagore de la cintura y el codo. Según la sentencia, los jóvenes comenzaron a tener contacto físico apasionado en el ascensor, besándose y acariciándose. José Diego comenzó a desnudar violentamente a Nagore una vez entraron en la casa. La versión oficial de los hechos cuenta que Illanes consideró de forma errónea que Nagore quería mantener relaciones sexuales. Sin embargo, ésta se negó y acusó al joven de pretender forzarla. Ante la resistencia de Nagore, los dos comenzaron a forcejear. Las pruebas recogidas por la policía demuestran que la víctima se resistió a su atacante, que, con sus 80 kilos y su 1,82 de estatura, era físicamente muy superior a ella. José Diego tapó la boca de Nagore para que no gritara y la golpeó numerosas veces. Tras 38 golpes que le causaron heridas internas y externas, el joven médico se dio cuenta de que la chica estaba muerta. Intentó descuartizar el cuerpo, seccionándole el dedo con un cuchillo, pero acabó por desistir. Metió el cuerpo y los enseres de Nagore en bolsas de plástico y desinfectó el piso. Cogió su coche y se desplazó a la localidad de Olondriz, donde se deshizo del cuerpo. Una vecina que paseaba con sus perros encontró las bolsas y al darse cuenta de que una de ellas contenía un cuerpo humano, llamó de inmediato a la policía foral. La mujer reparó en la espalda del cuerpo, que era claramente de una mujer. Las autoridades, a su llegada, encontraron el cadáver de una chica con la cara desfigurada a golpes. Estos ya sabían algo, pues un médico de la clínica universitaria ya había llamado a la policía para denunciar a un compañero de trabajo, José Diego Illanes Vizcay, que le había llamado para que le ayudara a deshacerse del cuerpo de Nagore. Horas después, sobre la medianoche, el asesino fue encontrado en la localidad de Sorogain, en el interior de su vehículo. Tenía hipotermia y presentaba ideas suicidas. Poco después fue detenido por la policía. ¿Cuáles fueron las repercusiones de uno de los asesinatos machistas más mediáticos en España? Vale, pues lo primero de todo, hola Enrique, muchas gracias por estar hoy con nosotros para hablar del caso de Nagore Lafag. Muchas gracias.
un placer para mí estar con vosotros. Vale, lo primero de todo, como este podcast consiste en recordar a las víctimas, ¿cómo describirías tú a Nagore? Bueno, claro, yo no conocía a Nagore, ¿no? Que es la mayor pena. Al final, los periodistas muchas veces llegamos cuando sucede un hecho trágico y no llegamos a conocer a las víctimas, ¿no? Las conocemos pues como la historia hacia atrás, ¿no? Por lo que conocemos de sus familiares, por lo que nos van contando, por todo lo que aparece en una causa así. Bueno, primero era una chica muy joven, muy vitalista, que por todo lo que he escuchado de ella y por todo lo que, bueno, al final la retrospectiva que han hecho sus familiares y amigos, pues probablemente era una gran amiga que hacía mucha cuadrilla y tenía muchas ganas de vivir, de viajar, de hacer cosas y por desgracia pues no puede hacerlas, ¿no? Tú asististe al juicio y me imagino que allí se haría una reconstrucción de los hechos, ¿no? Sí, así fue, sí. Vale, ¿se conoce más o menos qué pasaba por la mente del asesino para que acabara haciendo lo que hizo? ¿Se llegó a alguna conclusión sobre ello? Eso normalmente solo lo sabe la persona que lo comete, ¿no? Y normalmente en un juicio muy pocas veces se dice toda la verdad de lo que pasa por la mente de alguien para cometer un crimen como este, ¿no? En este caso, digamos que se hizo una reconstrucción durante la instrucción de la causa, que es la investigación. Cuando comete un hecho como un crimen se abre una investigación judicial, y entonces ahí se trata de que se hagan todas las pruebas para determinar qué ha ocurrido, ¿no? Para saber la verdad precisamente. Entonces, bueno, en esa investigación de la causa él participó en una reconstrucción de los hechos en su casa, en la que se le grabó en diferentes estancias y demás, esa diligencia que se llama judicial, que al fin y al cabo no deja de ser una grabación de imágenes que tratan de aportar lo que pudo ser, la reconstrucción de los hechos. Esto incluso se proyectó durante el juicio, que no es lo más común que ocurra, ¿no? En una vista oral. Pero en este caso sí se hizo y ahí pues se pudo ver, yo diría, a otra persona que no fue la que declaró en el juicio. ¿Por qué digo esto? Porque yo entiendo que quien declara en el juicio es una persona que tenía muy clara su defensa, su línea de defensa y hay muy pocas novedades pudo aportar. Desde luego, lo que está claro es que ellos fueron juntos a un piso que era propiedad de él, y por lo que ha podido declarar durante la instrucción, durante esa reconstrucción de los hechos y durante el juicio, la gran pena de todo esto, como siempre ocurre, es que solo tenemos la palabra de él para poder conocer los hechos, para poder conocer todo lo que allí ocurrió. Tendríamos que poder contar con Nagore también, pero Nagore por desgracia no está. Y por tanto, con su versión, pues me quedo con que básicamente fue un cobarde, que cuando probablemente una relación típica de una mañana de San Fermín se inicia, se torció de alguna manera. Nagore seguramente no quería seguir por donde él quería seguir y a partir de ahí pues él ejecuta un crimen de mucha crudeza, porque no hay que olvidar que aparte de estrangularla, el cuerpo de Nagore presentaba decenas de golpes. Recuerdo que su abogado defendió en el juicio la atenuante de arrebato o cecación, que es una atenuante, bueno,
para que le puedan rebajar a uno la pena porque supuestamente estaría afectado por algo que ha ocurrido y es víctima de un arrebato, ¿no? Digamos que tendría que ver también con el estado mental y demás, ¿no? Aquí no hay ningún arrebato, aquí es un crimen de suma vileza, de suma violencia y en el que él siempre ha venido a decir que no se entendieron en la relación, que ella le decía que no, pues no recuerdo de memoria si lo decía así o no, pero como os digo, para mí esa parte está vacía del relato esencial, que es el relato de ella. Es decir, él nos cuenta lo que quiere que sepamos. Entonces, con respecto al cuerpo, ¿qué indicios o qué pistas nos da sobre lo sucedido esa mañana? Bueno, eso evidentemente para interpretar todo ese tipo de pruebas se ve a través de los análisis de los forenses, es decir, al cuerpo de Nagore se le presenta una autopsia en el Instituto Navarro de Medicina Legal, como todas las muertes homicidas que ocurren en esta comunidad y muchas otras que no son homicidas, y ese análisis pues los especialistas pueden determinar con mucho detalle las causas de la muerte de una persona, sobre todo si es una causa violenta. Desde luego se determina que el cuerpo de Nagore tiene unas heridas en el cuello compatibles con un estrangulamiento que le causaron finalmente la muerte, y además de ello pues tiene otras tiene una serie de hematomas, tiene sobre todo golpes en el rostro, recuerdo, y también creo que tenía si mal no recuerdo una herida con sangre en uno de los dedos, porque él trató de, yo creo que lo que buscaba era hacer desaparecer el cuerpo y lo que intentó fue trocear el cuerpo. ¿Qué ocurre? Que cuando probablemente empezó por los dedos o si esa era su intención, pues digamos que se echaría para atrás. Me imagino el porqué, pero como él nunca lo ha contado, él siempre ha dicho que tiene animadversión a la sangre, pues bueno, me ahorro el comentario. ¿Cuánto tiempo pasó entre que sucedieron los hechos y se produjo el juicio? Entre los hechos y el juicio, juraría, estoy hablando de memoria, pero que pasaron unos 15 meses, recuerdo, puede ser. Yo creo que 7 de julio, cuando se produce el crimen, y creo de memoria hablo, pero me parece que el juicio fue en octubre del año siguiente. Bueno, dentro de una causa judicial compleja, como puede ser un crimen donde hay que recopilar una serie de pruebas y demás, es un plazo medianamente ordinario, teniendo en cuenta también que es un procedimiento por ley del jurado, que quien juzga a este individuo es un jurado popular. Eso también retrasa a veces el procedimiento y porque lleva una serie de trámites distintos a las de una causa ordinaria y ese fue el tiempo que transcurrió entre los hechos y el juicio. Como comentó al principio, digamos que tiene siempre un cauce muy repetitivo, ¿no? Se produce el crimen, finalmente, en este caso incluso él no se entregó, sino que empezó ahí ocultó el cadáver para comenzar, después huyó, fue localizado bastantes horas después de haberla asesinado y a partir de ahí se inicia una investigación policial judicial. Esa investigación pues al final trata de determinar todos estos hechos que estamos hablando a través de los análisis forenses, a través de la reconstrucción de los hechos, a través de las declaraciones de posibles testigos
bueno, hay que cerrar toda esa investigación para una vez que se cierre, iniciar el procedimiento de enjuiciamiento, ¿no? Entonces, bueno, ese es el trámite que se lleva a cabo en todos estos casos. Han pasado 14 años desde el crimen y el asesino ya está libre e incluso puede ejercer en la sanidad pública. ¿Por qué a Diego se le impone esa condena? ¿Por qué a Diego se le impone una condena de 12 años y medio? Sí, una condena tan breve. Evidentemente el Código Penal marca las penas que se le pueden fijar a un individuo. Bueno, una pena de 12 años y medio de prisión por un homicidio con abuso de superioridad, como el que fue condenado él, digamos que es una pena normal. No voy a decir que es una pena muy grave, pero bueno, 12 años y medio. Al final el homicidio está penado entre 10 y 15 años. Si el jurado, como ocurrió en este caso, determina que Nagore fue víctima de un homicidio, pues entonces como máximo se le podían haber impuesto 15 años. Teniendo en cuenta que a él se le aplica la atenuante de reparación del daño porque supuestamente ha pagado un dinero para reparar la muerte de Nagore, pues entramos a veces en lo que son la justicia de primera y de segunda. Cuando tienes la posibilidad de pagar, tienes la posibilidad de que tu pena sea menor. Se le aplica una atenuante de reparación del daño, como digo, y a su vez pues se le aplica la agravante de abuso de superioridad, que digamos que él se aprovechó de las circunstancias de lugar, tiempo, de que estaban de que él evidentemente es físicamente tiene una complexión pues muchísimo mayor que la de Nagore y que ella apenas tenía posibilidades de defensa. Yo discutiría mucho con el jurado si eso era un homicidio. En todo caso, la pena de homicidio, como digo, sería de 10 a 15 años, la pena de asesinato sería de 15 a 20. Por lo tanto, si es una pena corta o no, no me corresponde decirlo. Yo creo que siempre queda la sensación con ese tipo de hechos de que probablemente, y sobre todo a quien más le afecta, pues todas las penas son cortas. Al final no te van a devolver a tu ser querido y aquello pues difícilmente puede ser asimilable con ninguna condena. Por lo que digo, la pena de asesinato de 15 a 20 años, el jurado no vio asesinato, son dos delitos distintos, el homicidio y el asesinato, y aquí ese jurado popular que componen o que compusieron 9 personas, que es el número que tiene que componer todos los jurados populares que hay en España, pues determinaron que no era, como digo, un asesinato, sino un homicidio, con lo cual eso ya condicionaba de algún modo la pena que el juez, el magistrado que preside el jurado popular, todos los jurados tienen un juez profesional que es el que hace finalmente las preguntas del veredicto para que las respondan, pues ese juez fue el que impuso esos 12 años y medio, como digo, condicionado por la respuesta anterior del jurado a sus preguntas en las que no vieron un asesinato, sino que vieron un homicidio. ¿Y por qué vieron un homicidio? ¿Se sabe esto? Sí, claro. Porque los requisitos para que haya un delito de asesinato están basados en las leyes españolas, en el Código Penal. Lo que distingue una cosa de otra, sobre todo fundamentalmente, es que en el asesinato, digamos que la víctima no tiene capacidad de defensa. Entonces, es decir, por ejemplo, que estés en mitad de un paso de cebra, venga una persona con un rifle, te dispare y te mate ahí mismo, ¿no? Eso sería un asesinato de libro porque tú no tienes capacidad de defensa, vas andando por la calle, te ataca una persona de forma repentina y te ataca con un arma de fuego. Entonces, bueno, el jurado determinó que en este caso Nagore, a pesar de esas lesiones que hablamos, a pesar de esa situación,
digamos que tenía una mínima capacidad de defensa y que por tanto digamos que bueno, eso es lo que determina que era un homicidio. Allí hubo una discrepancia bastante importante con lo que fue la investigación policial, porque la investigación puso sobre la pista de que probablemente hubo dos estrangulamientos distintos, es decir, en dos momentos temporales distintos. Uno se produce al inicio cuando acceden al piso, ocurre esa situación que solo él sabe a día de hoy qué es lo que ocurrió, pero todos lo podemos pensar, y entonces la estrangula y probablemente la deja a Nagore prácticamente muerta, probablemente inconsciente, supongo, pero la investigación policial halló una prueba que fue muy discutida en el juicio y que fue una llamada al 112 SOS Navarra que se realiza desde el teléfono de José Diego Illanes, que es el asesino, y se produce en torno, creo que a 45 minutos después de cuando se considera que acceden al piso. Esa llamada, que apenas es audible, de hecho se hizo alguna prueba en la universidad pública para que unos especialistas pudieran determinar si ahí se decía alguna palabra o no. Responde un operador del 112, y entonces lo que yo he podido oír ahí, o lo que yo puedo entender, y lo que la mayoría que yo creo que oiga ese documento entiende, es que se oye una voz de chica joven o de mujer, en cualquier caso en un estado completamente catatónico, en el que dice algo así como: me va a matar, me estoy muriendo, me va a matar. Eso, un tono de voz que, por ejemplo, la operadora del 112 no lo oye, no sabe exactamente lo que le está diciendo, porque ya comentó que no es, a simple vista no es audible, salvo que se hagan unas pruebas de voz y de sonido en un laboratorio, en una mesa de mezclas y demás. Es difícilmente audible ese sonido, pero la investigación determinó que probablemente era Nagore quien había tenido a mano el teléfono de él, digamos que en un estado pues de súbita consciencia había telefoneado al 112, había dicho lo que comento, y a continuación se corta la llamada. Y ahí es donde entienden los investigadores policiales, y donde entendieron las acusaciones también, la Fiscalía, la acusación particular que ejercía la familia de Nagore, y las acusaciones populares que ejercían el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, las Juntas de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Irún. Todos acusaban a José Diego Illanes de asesinato, precisamente porque esa llamada telefónica podía ser la muestra palpable de que la estranguló en una segunda oportunidad, cuando ella ya no es que estuviera prácticamente indefensa, es que estaba prácticamente moribunda. Entonces, bueno, eso es lo que el jurado, por ejemplo, determinó que esa segunda llamada no la había realizado Nagore. Entonces, bueno, fue una prueba, creo, capital para sostener la tesis del jurado de que había sido un homicidio y no un asesinato, es decir, de que solo había habido un ataque, por así decirlo, y no dos, como a fuerza de las pruebas pudiera parecer, ¿no? En este podcast hablamos de víctimas, y el término víctima no se limita a la persona que falleció. Los que pierden a sus seres queridos también son víctimas. Un ejemplo de esto es la madre de Nagore, Asun Casasola. ¿Qué hizo ella para perpetuar el legado de su hija? Pues Asun, supongo que ha hecho lo que todas las madres de víctimas quisieran muchas veces hacer, y muchas veces pues por falta de fuerzas, por falta de todo el ánimo que requiere una situación así, pues
pues ha luchado por su hija hasta el final y sigue luchando día a día, y entonces su vida se convirtió en una lucha por tener a su hija en la memoria, porque se hiciera justicia con ella y porque todas las víctimas tuvieran su mano amiga para poder agarrarse a ella cuando a ella le había ocurrido lo mismo, ¿no? Yo no sé cómo era su Casasola antes de que por desgracia asesinaran a su hija. Sé cómo era después, y era una madre entregada al legado de su hija, por así decirlo. Y evidentemente una mujer a partir de entonces pues que trata de apoyar en todo lo que puede a todas las víctimas de hechos similares, ¿no? Y bueno, pues todo me parece que merece todo el reconocimiento del mundo, ¿no? Esa labor que va a hacer ya hasta el fin de los días, ¿no? Ella muchas veces lo ha repetido, aparte últimamente pues la verdad que en fin, pues que se han sucedido acontecimientos en su vida, ha perdido a su marido también por una enfermedad y demás, y sin embargo bueno, pues ella de algún modo logra reponerse y que todo irá por dentro. Desde luego hay mucho dolor ahí dentro, y yo creo que ese dolor lo que ella trata es de que no se reproduzca ni en rabia, ni en ira, ni en venganza, sino que se reproduzca en algo más constructivo, ¿no? Y se reproduzca en tratar de ayudar a las personas que puedan pasar por esto, ¿no? Gracias a Asun y a todas las personas que hablaron al respecto, este crimen ha tenido una importantísima repercusión social. Supone el inicio de una concienciación social de tolerancia cero tanto con los crímenes como con cualquier acción de violencia machista. Pero, ¿hubo algún cambio a nivel jurídico? Bueno, yo matizaría la repercusión social de Nahore. Yo creo que tiene una repercusión a nivel local muy importante, a nivel sobre todo por el contexto de los hechos, porque se producen Sanfermines, porque yo creo que Nahore sí que marca un antes y un después en las fiestas, y creo que bueno, los dos hechos trágicos que van a marcar estas fiestas son el crimen de Nahore y el caso de la Manada, ¿no? Entonces me parece que son dos puntos de inflexión importantísimos para Pamplona, para Sanfermines y para lo que implican unas fiestas como estas, ¿no? A nivel jurídico pocos cambios. A nivel jurídico, bueno, yo creo que lo más importante es que Navarra siempre ha sido pionera en este sentido, en los avances de la legislación sobre violencia de género. Tiene su propia ley al respecto y creo que el caso de Nahore ha sido decisivo para que esos avances sean un referente en muchas partes del Estado, ¿no? En la ley foral de violencia de género de Navarra, ¿no? Más allá de eso, lo que hablábamos que entiendo que también es crucial para que al final uno sienta que se hace una justicia mayor, es que ni el procedimiento de jurado popular ha caído o ha tenido ningún cambio, cuestión que a mí me parece fundamental, porque mis experiencias con los jurados populares, la mayoría son muy malas. Creo que no somos una sociedad que pueda creer en la figura del jurado popular, que pueda resultar fiable. Estamos sometidos a visualizar la justicia americana, en la que hay muchos asuntos que se juzgan por jurados populares y muchos otros asuntos incluso de otro tipo, pero estamos a años luz de esa corriente, de ese conocimiento, de esa implicación, de ese compromiso. Entonces, bueno, yo creo que un jurado popular no debería juzgar ni homicidios ni asesinatos.
es lo cierto. La ley lo fundamenta en que hay que acercar la justicia a los ciudadanos, que los ciudadanos lo vivan desde dentro. Pues discrepo totalmente con el legislador en este caso y bueno, y creo que la mayoría de víctimas que hayan pasado por un proceso de este tipo probablemente compartirán mi opinión, o yo comparto la de ellas, ¿no? Y en esa materia no se ha avanzado y tampoco se ha avanzado en la materia no ha cambiado nada respecto a los requisitos de homicidio o asesinato. Lo que sí ha cambiado es la legislación, y eso sí hay que reconocerlo, sobre violencia de género. Entonces, lo que ahora es violencia de género no es lo mismo que cuando Nagore fue víctima de ese crimen, era violencia de género. Entonces, ese concepto ha cambiado. De hecho, recuerdo que para mí, con cierto, no sé cómo decirlo, pero no con el mejor de los tinos, el magistrado que presidió el jurado popular se encargó el primer día de dejar muy claro que el caso de Nagore no era un caso de violencia de género, cosa probablemente que a las generaciones más jóvenes os pueda sorprender, ¿no? Pero es cierto que la violencia de género en el año del crimen de Nagore era un concepto distinto y solo se asimilaba a aquellas, digamos, pues matrimonios, parejas asentadas, ¿no? Que hubieran tenido una relación de pues bien larga, bien corta, lo que fuera, pero que hubiera existido una relación constatable entre el hombre y la mujer, o entre una pareja de cualquier tipo de sexo, ¿no? Y como eso no se pudo constatar en el caso de Nagore, porque evidentemente no eran pareja, pues no fue considerado un crimen de violencia de género. Y de hecho, en las estadísticas de crímenes de violencia de género en Navarra, el Ministerio de Interior a día de hoy no computa el crimen de Nagore como un crimen de violencia de género. Vale, Enrique, pues eso sería todo. Muchas gracias. La verdad es que hemos aprendido muchísimas cosas sobre el crimen de Nagore que desconocíamos. Gracias también por explicarnos el funcionamiento de los juicios y un poco cómo trabajan los periodistas, que es algo que no habíamos tenido hasta ahora. Pues me alegro de haberos servido de apoyo. La verdad que bueno, recordar el caso de Nagore da mucha tristeza también por todo lo que supuso para esa familia y para las fiestas de esta ciudad y bueno, nada, muy muy agradecido. Espero que haya servido de algo, y sí que es verdad que bueno, el mundo judicial, el mundo de los tribunales y sucesos a veces tiene aristas muy complicadas y son difíciles de interpretar, ¿no? y de conocer, pero bueno, yo animo a todo el mundo a que bueno, se ponga en manos de los conocimientos de la gente que sabe y pueda leer al respecto para saber un poquito las leyes que al final tiene su país, ¿no? Y que se encargarían de juzgar cosas como por desgracia ocurrieron aquí, ¿no? Acabas de escuchar El periodista y su caso, una sección de Cristina Garballo.